¿no? O sea, si recibimos la información desde el tarot, si recibimos la información desde las drogas, si recibimos información desde la racionalidad, desde la colectividad, ¿no? Desde la co-creación, o sea, pero son otras formas que también existen, que no hemos abordado, que podemos recibir esa información, esa idea ganadora, ese insight vendedor, ¿no? O esa idea millonaria que va a hacer que los negocios funcionen, que nuestra vida funcione, ¿no? O sea, creo que estamos como desfragmentando el cerebro y entrando como en otras dimensiones, ¿no? Que también existen y que no sé, que si han existido desde hace mucho, no sé por qué las tenemos tan omitidas. Siento que ese tipo de cosas que están haciendo, este tipo de otros métodos de buscar información, están utilizando mucho las agencias de diseño, por ejemplo, lo que es Front Design, IDEO, o sea, para el desarrollo de productos, para el desarrollo de campañas, para el desarrollo de soluciones digitales, para cualquier cosa se acercan al consumidor con diferentes approaches, ¿no? No es solo un focus group, tal vez es pasando una semana con las personas, tal vez es en un evento de co-creación o algo así, pero sí he visto que estas agencias, a comparación a veces de agencias de publicidad, están muy abiertos a recibir información de otras maneras, ¿no? No están tan limitados. Entonces sí he visto que hay negocios que ya lo están utilizando. Sí, creo que es obligación de nosotros también abrirnos a esas cosas, ¿no? Es que esa es la otra, o sea, una cosa es como ser sensibles y ser receptivos, así, pero también creo que debe haber una cosa de no aferrarte a las cosas, porque algo que dice Betis es como de las creencias, y creo que todo es como una lucha de creencias, porque están mis creencias, pero también están las creencias de alguien más, y tengo que aceptar que no porque él crea o yo no lo crea está mal, o sea, es como debes de tener una no aferración a las cosas, además de ser como sensible, ¿no? O sea, como para no perder. Yo le agregaría a las creencias procesos, o sea, como decía Mariana, cada quien está individualmente vive procesos, y creo que eso es lo que genera también catártico mucha discusión, porque lo que para alguien a lo mejor ya es un hecho, no sé, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo ya tiene un rato que practico yoga y no me cuesta trabajo de repente ver corporalmente de qué coge a una persona por cómo está parado, por ejemplo, ¿no? Y para mí es algo que ya puedo ver, pero a mí me cuesta trabajo entender que otra persona no lo vea, ¿no? O que él mismo no lo vea, ¿no? Y esos desfases son los que yo creo que siento que generan las discusiones. Entonces, por ejemplo, en caso de que llegas tú con un cliente y le ofreces ese tipo de cosas, depende mucho de qué proceso esté él. Claro. Y mucho, o sea, el proceso, el momento del proceso en el que se encuentra va a determinar mucho qué tanto crea en lo que tú estás diciendo. Por eso el desfase está muy interesante, porque esos desfases son desfases más grandes, macroeconómicos y políticos. O sea, el desfase entre la población, la tecnología y los líderes políticos, también hay un desfase donde no estamos siendo constantemente como congruentes con lo que, ¿no? O sea, estos como niveles energéticos en los que estamos todos y chocamos, ¿no? Chocamos entre países, chocamos entre religiones, chocamos nosotros mismos, ¿no? Entre grupos sociales, ¿no? No estamos como abiertos también a lo que sería a entender la creencia del otro. Esta lucha de tensiones es la que hace en los libros de Spinner Porter. No, su brief está basado en la lucha de tensiones, ¿no? Y ese es de esos desfases que existen para encontrar cuál es el uso. No, hay que hacer esto un podcast y lo subimos. Catártico y sanador. Catártico y sanador. Eso puede ser un buen titular para los siguientes cafés de RPG. Café sanador. Claro. Para que vengan todos. Ahora invita más gente así. Claro. Mira, lo bueno también es que hay, búsquense en internet las leyes universales, 7 leyes universales, y hay una de esas que se llama ley de vibración, que ahorita Adriana lo mencionó, y cuando uno empieza a meterse en esto, empiezas a atraer gente que está, porque empiezas a vibrar de una manera diferente. Entonces, y hagan ustedes, otra vez, la invitación es, hagan ustedes el ejercicio porque es la mejor manera de que cada quien aprenda, porque yo tengo mi experiencia y tengo perfectamente claro que cada quien está en su momento y que cada quien tiene que vivir para poder autoconvencerse de que hay otras cosas que no son lo que nos han estado enseñando. Entonces, cuando tú empiezas a meterte en esto, las cosas te van a ir llegando de una manera que tú dices, es impresionante cómo Dios, el universo, Buda, quien ustedes crean, mueve los alfileres. Porque el primer paso lo tienes que dar tú.
Decimos en clase, tú das un paso y Dios te da 10. En el momento que tú das un paso, el tema es que tú des el primer paso. En el momento que tú das ese primer paso, todo empieza, el universo conspira, literalmente conspira, y empiezas a encontrarte gente, dices, pero nunca había hablado este tema con él y tenemos 10 años trabajando juntos. Y de repente, ¡pum!, sale algo y te ayuda en tu proceso. O sea, cuando empiezas a hacer estas cosas, es mágico, es una cosa impresionantemente mágica. Es impresionante. Ay, que me cambiaste de lugar. Son varios. Son varios. Eso no lo graba. Sí, ya domina la Hay una cosa que se llama, cuando empiezas a meterte en este rollo que se llama neutralidad, ¿no? Y que al final todo el mundo dice, ay, claro, yo respeto lo que el otro piense, lo que el otro elija, ¿no? Y la verdad es que no. Y desde que estamos bien chiquitos nos van imponiendo creencias, y pues tú te la crees porque pues, eso es, ¿no? Pero de repente, o sea, se vale, pero también se vale tener como apertura, ¿no? Para recibir lo otro. Y creo que, digo, en una chamba como la que hacen ustedes, pues es básico, ¿no? O sea, yo podré estar casado con que qué asco, tal cosa, ¿no? Pero bueno, me toca venderla o me toca trabajarla, entonces ¿cómo le doy la vuelta a todas esas situaciones? Y eso no lo puedes hacer si no tienes como esa apertura y esa neutralidad para ver las cosas, que creo que es, o sea, básica, ¿no? Desde trabajar con un cliente cabrón, todo eso, cómo lo empiezas a manejar para que no te sesgue, ¿no? Para que no te afecte en el resultado que estás dando. Sí, porque finalmente lo que buscas es como crear empatía, ¿no? Dejas de ser, bueno, a veces dejas de ser tú mismo y empiezas a empezar, por ejemplo, como el consumidor o a quien te quieras dirigir, logrando esa empatía. Justo yo quería decir que este como juego del tarot, por así decirlo, que es como un ejercicio muy sensible y es un aprendizaje muy bueno para el trabajo que hacemos día a día, que es ser sensible ante los clientes, ante la situación, ante la marca, ante la gente, ante todos, como que ser perceptivo y decir, no me está funcionando venderle esta campaña a este cliente, ¿por qué? No aferrarme a decir, es que esa campaña era la buena y tú ¿por qué no me la estás comprando? Es, no, pues no te la va a comprar, por más que te aferres. No le puedo. No, exacto, es como ser empático con él y decir, bueno, entonces vamos a cambiarle, vamos por este lado a ver qué tal. Tú proponme también ser abierto, ¿no? Como que hay varias cosas que puedes Una teoría. Población. El mejor tip para vender esas cosas es hacerle pensar al que tal vez eso tampoco lograste. Cliente que le puede, ¿no? Sí, Claro. ¿Te acuerdas cuando tú como dijiste? Sobrina. No, ¿cómo se llama? Creo que Casarse en griego fue la traducción acá. Que justo hay una escena que la mamá y la tía hacen pensar al papá, que es el que decide todo, es el jerarca, que él está tomando una decisión que... Esa película decía, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello. Simbólicamente creo que es un rol muy... O sea, creo que ha sido la dinámica histórica entre lo femenino y lo masculino. Por algo te encontraste tan feo, que por algo se quedó bravo de escuchar todo esto. Sí, sin prenupcia. Era el universo diciéndole que desespera. Claro. Bueno, algo más, más preguntas, más dudas. Yo tengo una pregunta, sí, que ya no es tan profunda como todo lo que estamos tocando, pero ¿qué pasa? Sí es cierto que el significado de las cartas cambia cuando salen de cabeza. Sí. Cada una de las cartas tiene un significado distinto. Si te sale de cabeza, por ejemplo esta, ¿no? Que platicamos hace ratito, de repente te está hablando una persona como que pues a lo mejor necesita o está encontrando las riendas de su vida, el equilibrio entre lo inconsciente y lo consciente, etcétera. De repente te sale así y entonces significa todo lo contrario, ¿no? A lo mejor te está mandando un mensaje de, oye, pon atención, es necesario que empieces a poner atención a tomar las riendas de tu vida o que te empiezas a dar cuenta de que hay cierto mensaje importante, etcétera. Sí, las cartas al revés significan, digamos, lo contrario. Sí. ¿Tienes alguna interpretación o algo de cuando te dicen, si estás pensando en algo muy seguido, quieres lograr algo muy seguido, de cuando lo dejas de pensar, es cuando se cumple? Sí. Yo el oráculo. No,
Sí, porque alguna vez alguien me lo dijo y me lo puso en una imagen que para mí fue muy clara. Los seres humanos pedimos y vamos como cortando. Se dice que los pensamientos y los deseos son como burbujas. Entonces cuando tú dices quiero tal cosa, pero además, o sea, es como si tú llevas a arreglar tu coche y entonces te quedas con el mecánico, ¿no? Entonces le dices, no, o sea, pero también, o sea, la bujía, o sea, pero también la orillita del árbol de levas y la computadora, o sea, ¿sabes? Es como decir, oye, arréglame el coche, pero yo te voy a decir cómo lo tienes que hacer. Y eso no se vale. Cuando tú sueltas como ese pensamiento, ese deseo, lo que quieras, es como una burbuja y tú lo empiezas a cortar cada vez que dices, pero que sea pronto, pero que sea así, pero que se dé de esta forma. Entonces lo empiezas como a hacer cuadrado. En el momento en que tú lo sueltas, como que recupera esa forma de espera. Y así es como se da más rápido. Por eso es que cuando lo sueltas y lo dejas de pensar es cuando llega. Pues sí, porque ya te dejaste de aferrar. Tú pides y ya allá arriba ya de ver de qué manera te llega, ¿no? Es más o menos así. ¿Crees que todo esto es un tema todavía como muy oculto o ya...? Vas a ver. O sea, sí. O sea, por ejemplo, que ahorita te decían, ¿cómo vas a ir a hablar de eso, no? O sea, como los tabús, dices sí, tú. sí. Sí, justo como yo les ponía en la biografía, o sea, a mí la gente me pregunta, ¿eres bruja? O sea, pero tú qué le haces a la gente, ¿no? O sea, si te hago algo, se me empieza a caer el pelo. Claro, ¿no? Sí, yo creo que sí. Incluso a mí me tocó vivirlo en carne propia con mi familia, ¿no? Del lado materno, te digo, tengo chamanes y brujos y cosas así. Y del lado paterno, fueron a felicitar al Papa, ¿no? Y entonces cuando yo comenté, ¿no? Que quería tomar, o sea, a mí mi papá me decía, cállate, o sea, que la gente no te escuche, van a decir que estás loca, bruja esta, endemoniada. Y desde ahí hasta la empresa, ¿no? Amigos, o sea, gente que te dice, ¿no? Sí, yo creo que sí, todavía es un tema, hay más apertura, pero no es hay gente que de aquí estoy segura que está pensando que estoy loquita. Oye, ¿y cómo lucha? Porque, por ejemplo, o sea, no trabajas en una cafetería, o sea, trabajas en Coca-Cola. ¿Cómo luchas con esa cultura corporativa y con todo eso en este espacio que es como otra onda, que es espiritualidad, que no tiene que ver con lo material, que tiene que ver con otro proceso de evolución tuyo? ¿Cómo luchas con esta cosa tan terrenal y de otra vibración? De otra dimensión. Eso no lo grabé.